Bienvenidos al canal, soy Luis Villamizar. Se calcula aquí el plano tangente a una superficie definida en forma implícita por medio de una función compuesta. Ejemplo, sea f la función de R3 en R definida como f de x y z igual g de x por y por z, x por y x, donde g de R3 en R es una función diferenciable. Si el gradiente de g en 1, 1, menos 1 es igual al vector 2, 1, menos 1, se nos pide la ecuación del plano tangente a la superficie implícita definida por f de x, y, z igual a 0 en x sub 0 igual menos 1, menos 1, 1. El plano tangente a una superficie definida en forma implícita por la función f de x, y, z igual a 0 en el punto x sub 0 por definición es igual al producto escalar entre el gradiente de f en x sub 0 con el vector x menos x sub 0 igual a 0. El vector x es un vector contenido en el plano genérico y x sub 0 es un punto que fija el plano, punto de tangencia de la superficie con este plano. El gradiente de la función f en el punto x sub 0, como se sabe, es el vector con componentes parcial de f con respecto a x, parcial de f con respecto a y y parcial de f con respecto a z. Y estas derivadas parciales deben ser evaluadas en el punto x sub 0. Y el vector x menos x sub 0, sus componentes son x menos x sub 0, y menos y sub 0 y z menos z sub 0. Y esto igual a 0. Ejecutando este producto escalar, me queda la ecuación cartesiana del plano en forma genérica. Para obtener las derivadas parciales de primer orden de la función f de x y z en el punto x sub 0, llamemos f de x y z igual a x por y por z, x por y x igual a vw. Por tanto, f de x y z es g evaluada en u de x y z, b de x y z y w de x y z. Esto es g en f de x y z. Y esto, por definición, es la composición de g con f de x, y, z. En forma gráfica se muestra la composición entre estas funciones con f la función de R3 en R3, esto es f de x y z igual w, y la función g de R3 en R, con g de w igual a R. Por tanto, f de x y z igual a g compuesta con f de x y z es una función de R3 en R. Por el teorema de la función compuesta, sea f la función de Rn en Rm y g la función de Rm en Rp definida en los conjuntos abiertos A y B respectivamente. Si f es diferenciable en x sub 0 y g es diferenciable en f de x sub 0, entonces la composición de g con f de Rn en Rp definida en el conjunto A es diferenciable en x sub 0. Y la matriz jacobiana de G compuesta con F evaluada en X sub 0 es igual a la matriz jacobiana de G evaluada en F de X sub 0 por la matriz jacobiana de F evaluada en X sub 0. Por tanto, con el punto X sub 0 y las funciones f de x, y, z igual w y g de w igual a r, se tiene que la matriz jacobiana de g compuesta con f, evaluada en menos 1, menos 1, 1, es igual a la matriz jacobiana de g evaluada en f de menos 1, menos 1, 1, por la matriz jacobiana de f evaluada en menos 1, menos 1, 1. Con f de R3 en R3 y g de R3 en R, la matriz jacobiana de G es una matriz fila de 1 por 3 y la matriz jacobiana de F es una matriz de 3 por 3 y sus componentes definidas por estas derivadas parciales. Multiplicando estas matrices se obtienen las componentes de la matriz jacobiana de G compuesto con F, que corresponden a la parcial de F con respecto a X, la parcial de F con respecto a Y y la parcial de F con respecto a Z en el punto menos 1, menos 1, 1. Al evaluar f de x y z en el punto x sub 0, tenemos que f de menos 1, menos 1, 1 es igual a 1, 1, menos 1. Y esto es el punto u sub 0, b sub 0, w sub 0. Además se nos dice que el gradiente de g en el punto 1, 1, menos 1, que por definición es el vector con componentes parcial de r con respecto a u, parcial de r con respecto a y y parcial de r con respecto a w en 1, 1, menos 1, es el vector 2, 1, menos 2. Obsérvese que este punto coincide con f en menos 1, menos 1, 1. Téngase en cuenta que cuando la función es real, las componentes de su vector gradiente coinciden con las componentes de su matriz jacobiana, que es una matriz de 1 por 3. Sustituyendo el valor numérico de las componentes de la matriz jacobiana de G evaluada en el punto f de menos 1, menos 1, 1 y calculando estas derivadas parciales, nos queda el producto de estas matrices. Ahora evaluamos esta matriz en el punto menos 1, menos 1, 1 y la multiplicamos, obteniendo la matriz fila menos 5, menos 3, 2.
por lo que la parcial de f con respecto a x es igual a menos 5, la parcial de f con respecto a y es menos 3 y la parcial de f con respecto a z es 2. Por ser f una función real, las componentes de la matriz jacobiana de f coinciden con las componentes del gradiente de f en el punto menos 1, menos 1, 1. Con los resultados obtenidos, el plano tangente a la superficie definida en forma implícita por f de x y z igual a 0, en x sub 0 igual menos 1, menos 1, 1, sustituyendo sobre su ecuación cartesiana y simplificando, es menos 5, menos 3y más 2z menos 10 igual a 0. Si te ha gustado la presentación, suscríbete al canal, dame un me gusta y activa la campanita. Hasta la próxima.